Bueno, esta presentación vamos a hacerla para poder dar el contexto de lo que es lo que implica la ordenación de las mujeres dentro de la iglesia. Y también vamos a ver pues cuál es la trascendencia de eso. Eso es un tema que normalmente a la superficie pues como que no vemos tan importante lo que es, pero necesitamos profundizar en el tema porque estamos pues tratando de hacer que esto se conozca por todos los hermanos, para que ustedes al momento en que tengan que tomar una decisión sepan qué es lo que está detrás, qué es lo que hay detrás. Bueno, entonces vamos a arrancar con la... Nos dice el Espíritu de Profecía en el Hogar Cristiano, página 309, nos dice: después, cuando los fariseos le preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución ¿de quién? Del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Entonces están hablando de si el divorcio es legal o no, pero entonces Jesús lo remonta es a la creación del mundo con relación a la institución del matrimonio. Y dice el texto, y nuestro Señor Jesús está hablando: por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Y esta frase que sigue es muy muy importante. Dice: entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios, en beneficio de la humanidad. ¿Cuáles son? El matrimonio y el sábado. Entonces, estas son dos instituciones en beneficio de la humanidad y para la gloria de Dios, que fueron creadas ¿en dónde? En la creación. O sea que el matrimonio y el sábado son instituciones dadas desde la creación. Eso no es invento humano, eso es dado e instituido por Dios mismo. ¿Está bien? Luego les presento pues los dos gemelos, ¿sí? Tenemos a un gemelo y tenemos a otro gemelo, conforme nos dice el Espíritu de Profecía. Uno es ¿qué? El matrimonio, y otro es el sábado. Estamos todos de acuerdo que estamos conforme a lo... Si yo muevo uno de los dos gemelos y los dos están dormidos, o si afecto a uno, ¿qué va a suceder con el otro? Pues también se va a sentir, porque los dos son gemelitos y los dos están unidos, ¿cierto? Entonces, el sábado, hermanos, es importante que entendamos qué hay detrás del sábado, qué hay detrás del matrimonio, porque todo esto lo vamos a relacionar con eso. Entiéndame esta expresión y vamos a ampliar un poquito. El día sábado es accidental, ¿sí? Podría haber sido un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. No importa. ¿Qué es lo importante? La autoridad de quien está diciendo qué día es. ¿Está bien? Luego entonces Dios es el que determinó qué día es el que se debe guardar. El sábado. Por eso es que yo estoy con relación a la autoridad de quien está detrás de esto, que es Dios. Yo estoy guardando el sábado no porque adoro el sábado, sino porque adoro al creador de la creación, que es Dios, y quien instituyó el sábado para guardar. ¿Está claro? Luego el día es accidental. Podría haber sido Dios Dios podría haber dicho: vamos a guardar el lunes o el martes. Y entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho nosotros? Pues vamos a guardar el día que Él dijo. Y ya como Él estableció todo con base en leyes universales, en leyes de todo el universo, Él ya tenía establecido que es el sábado. Luego nosotros nos unimos a esa ordenanza, a ese orden, a esa institución establecida por Dios. Luego estamos guardando el sábado porque la autoridad de Dios me dice lo mismo. ¿Está claro?
Y eso sucede exactamente con el matrimonio. Si Dios dijo lo que vamos a estudiar, es así que debe ser. ¿Está bien? No hay otra manera sino solamente como Dios lo dijo. Como Dios dijo el matrimonio, como Dios dijo el sábado, porque son dos gemelos y lo que yo haga a uno le va a pasar al otro lo mismo, o sea, se va a afectar. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces vamos a seguir. Entonces lo que importa es la autoridad detrás del día. ¿Quién es la autoridad detrás del sábado? Dios. ¿Y quién es la autoridad detrás del matrimonio? Pues Dios, porque fueron creados al principio de la creación. Entonces, hagamos esto, ya es lo que vamos. Entonces, detrás de eso hay un sello, que es el sello de la autoridad de Dios y que está dado a través de lo que Dios estableció desde la creación de la tierra. Entonces, ha habido una suplantación, hermanos. Satanás se ha encargado de hacer poco a poco un proceso de suplantación de esos dos gemelos que parecen los dos gemelos. Se suplantó el matrimonio y se suplantó el sábado y ya nosotros estamos bajo un engaño de alguien que quiere que esto se dé así. Entonces tenemos que lograr encontrar cómo se están haciendo esos engaños para precisamente estar advertidos que tenemos que seguir es al Dios creador del matrimonio y al Dios creador del sábado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es nuestra misión, hermanos? Nuestra misión es alertar a toda la tierra que ha habido una suplantación del matrimonio y ha habido una suplantación del sábado, y esa es la misión nuestra. Eso es lo que nosotros tenemos que estar diciendo con relación a estas dos instituciones, porque el enemigo, sabiendo que atacando una de estas instituciones va a atacar la otra, y eso lo ha hecho a través de toda la historia. Ha atacado el matrimonio y ha atacado el sábado para querer destruir la simiente que hay en la tierra de Dios. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? Vamos a mirar que hay dos cosas en común que ustedes lo pueden ver. Esta es una bandera que simboliza algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos nosotros? Hay dos temas fundamentales en este momento y que todo el mundo habla de eso. ¿Cuáles son los dos temas principales que se hablan en este momento? ¿Cuáles son? La paz A nivel mundial. Uno es la homosexualidad, ¿sí o no? ¿O no? Sí, claro. Y el otro es el tema del cambio climático. Todo el mundo está hablando de eso. Y vemos ahorita cómo se está alterando y cómo se está afectando la naturaleza. Y resulta que al final de la presentación vamos a lograr encontrar que existe una conexión entre este movimiento y este movimiento para querer hacer la suplantación del matrimonio y la suplantación del sábado para destruir el matrimonio dado por Dios y el sábado dado por Dios. Eso es la complejidad que hay detrás del tema que nos aborda como iglesia en este tiempo. Entonces, por eso es importante que tomemos tiempo para estudiarlo y también para prepararnos, porque a nivel de decisiones personales cada uno debe estar instruido en esto para no ser engañado. ¿Estamos bien? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el primer tema, que es el tema del movimiento LGBT a nivel mundial. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debe tener claro en su mente, hermanos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que dice Dios con relación a este movimiento? Y usted debe estar preparado para defender esa posición a costa de lo que sea, incluyendo su propia vida. Pero rápidamente, ¿qué es LGBT? Y también, ¿qué significa y qué alcance tiene? Por favor. Muy bien, entonces el movimiento LGBT es un movimiento, incluso ya no se llama LGBT, sino ya está llamándose LGBTX, H, varias siglas, pero LGBT significa lesbian, gays, transsexuals and bisexuales,
que es el movimiento que reúne a todos las degeneraciones a nivel sexual que existen, y eso la Biblia lo condena, y la Biblia es enfática en llamar eso como una abominación. Eso lo vamos a ver con textos bíblicos, y eso es parte de lo que nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Aquí podríamos nosotros también determinar a cualquier pecado. Es como si nosotros encontráramos en este momento en la tierra un movimiento de aceptación de los asesinos, o un movimiento de aceptación de los que roban, o un movimiento de aceptación de los que adulteran. Es el mismo fruto. Lo que el enemigo quiere es que nosotros lo consideremos de manera diferente, para que a través de eso pueda entrar lo que sabemos que va a suceder en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es importante entender, hermanos, y esto quiero que quede claro, esto no se trata de juzgar, sino se trata es de defender los principios bíblicos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y así como Dios acepta al homosexual, también acepta al adúltero, acepta al que roba, acepta al que mata. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ese pecador? Arrepentirse y apartarse de su camino y dejar lo que estaba haciendo en el pasado. Eso es la misericordia y la gracia que está extendida a todos. Por eso es que el enemigo lo que está queriendo hacer es que sea especial y sea diferente este movimiento, para que lo aceptemos a nivel mundial, para que incluso se acepte dentro de todas las denominaciones cristianas, y nosotros lo manejemos de una manera diferente a como se maneja cualquier pecado. Y ese es el problema, que no estamos teniendo eso en consideración. Luego, el pecado que hay detrás del movimiento LGBT, hay misericordia, hay oportunidad, hay gracia para perdonar. Y por eso es que seguimos en el principio bíblico, que Dios no hace acepción de personas, pero sí tiene que haber un arrepentimiento de la persona y aceptar que eso es un pecado. Entonces el tema no es de entrar a discutir si es o no un pecado, si es un pecado, y Cristo hizo provisión incluso también para los que están en esa desviación. ¿Está claro ahí? Entonces vamos a seguir y vamos a arrancar entonces de cómo el movimiento LGBT se está apoderando de todo el mundo, y qué es lo que nos dice la palabra de Dios, y qué tiene que ver con el cambio climático, y qué tiene que ver con la ordenación de mujeres. Son 3 trompos que vamos a poner a bailar en la misma uña. Luego tenemos que estar muy atentos, por favor, muy atentos. Bueno, porque eso es lo que tenemos que hacer por medio del espíritu de profecía y por medio de la palabra de Dios. Pues no hay manera de perderse. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la suplantación al primer gemelo, que es cambiar o alterar el orden y alterar lo que Dios dio por medio del matrimonio. Entonces vamos a hablar sobre el matrimonio. Primero, el matrimonio es compuesto por un ¿quién? Un hombre y una mujer. Por un hombre y una. Ese es el orden que Dios estableció. Y se llamaban ¿cómo? Adán y Eva, ¿sí? Y quiero, hermanos, que pensemos en lo que nos dice la palabra de Dios con relación a qué pasa cuando nosotros vamos. Entonces, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien añade algo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con él? Le van a añadir ¿qué? Las plagas. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿Dios qué? Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si usted añade algo a la palabra de Dios, ¿qué le va a suceder a usted?
se le van a añadir las plagas. Si usted quita algo de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con usted? Pues se le va a quitar su nombre del libro de Entonces, esto, Adán y Eva, en inglés se llama Adam and Steve. Es que quiero dejarlo en inglés para que... Adam and Eve, perdón. Adam and Eve. Es en inglés Adán y Eva, ¿cierto? Pero entonces me dice aquí el texto que si yo adiciono o quito algo de lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Pues van a caer las plagas, y si le quito, me van a quitar del árbol de la vida, mi nombre del libro de la vida. ¿Y a quién se le fue a la autoridad desde la creación? No, está el hombre, está Dios. ¿A quién se la dio? A Adán. Entonces, primero, el matrimonio está compuesto por un hombre y una mujer, y la autoridad fue ¿a quién? Al hombre, que es Adán. Y esto fue establecido por Dios, ambas cosas fueron establecidas por Dios, y aquí está detrás de eso, ¿está qué? El sello de la autoridad de él. Aquí él dijo, como se van a casar, como van a estar, es un hombre y una mujer, y la autoridad va a ser dada al hombre. ¿Eso lo dio quién? Dios fue el que dijo eso. Nosotros no lo hicimos, Adán no lo hizo. Él se despertó y se encontró ya con toda la creación, y después vio que estaba solo. ¿Y qué hizo Dios? Lo duerme, hace la cirugía, crea a la mujer, y cuando se despierta, ¿él qué encontró? A su ayuda idónea. El hombre no tuvo nada que hacer ahí, solamente dormirse, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se está suplantando el primer gemelo de la creación, que es el matrimonio? Primero, que ya o es compuesto por un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer, o más de dos o más de tres. Por ejemplo, les quiero decir que en un país, creo que es en Corea del Sur, ya se aprobó el matrimonio entre más de 3 hombres. Argentina también. Entonces, ¿cómo es? Ya cuando se rompe lo que fue dado por Dios, ya no importa, ya lo que está haciendo la humanidad es seguir un curso equivocado de la acción, y ya hecha la trampa, pues ya lo que viene ya sigue habiendo trampas. Es como si yo falsifico un billete, y pues con ese billete voy a seguir haciendo lo que quiera, pues porque ya es falso, ya no tiene sentido. Entonces, de igual manera, no importa, ahorita lo que viene son 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué fue el problema? Que desde el principio se alteró lo que Dios había hecho. Ese es el problema. Bueno, y esto fue establecido ¿por quién? Pues por el hombre, en la alteración de esto. Y si yo, por ejemplo, entonces para unir a 2 hombres, entonces yo lo que hago es que le adiciono algo a lo que está escrito en la palabra de Dios, y ya tengo a Adán y Steve. Pero el original era Eva y no Steve. Luego, cuando yo le adiciono algo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con todo esto? Pues se le van a adicionar las plagas. ¿Está claro? Y si yo le quito, entonces, yo tenía antes Adam, y le quito la M, ¿qué me queda? Ada. Ada es el nombre de una mujer. Luego queda Ada y Eva. Y lo que hice fue, o le adicioné o le quité, ¿y qué tengo? Pues que aquí me van a quitar del árbol del libro de la vida. Eso es lo que está detrás, hermanos, de todo el movimiento de ataque al matrimonio en este momento. Y todo el que esté en esa posición, pues ya sabe lo que está escrito en Apocalipsis 22. Entonces, añadiendo o quitando, pues ya cada uno va a tener que tomar la decisión. Y segundo, vimos la autoridad es transferida ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué? Porque la autoridad fue dada ¿a quién? Al hombre, y eso lo hizo ¿quién? El hombre. Entonces, el conflicto, hermanos, hoy es el mismo desde la caída de Adán.
¿sí? ¿Con relación a qué? A la autoridad. Dios había dicho, no me van a comer de este árbol. Y Satanás les dijo a Eva y a Eva primero le dijo, es que ustedes pueden comer de todo árbol. O sea, les dijo, ustedes primero la engañan, ¿no? Le dice, de verdad que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol. Y él les dice, no, sí, la mujer empieza a hablar y decir, no, sí, Dios nos dijo que podíamos, este fue el único árbol que nos dejó para no comer. Entonces les seduce y les dice que ellos no van a morir. ¿Y cuál era, en qué autoridad estaba en juego? Que Dios había dicho, van a morir. Y la serpiente dijo, no van a morir. Ahí está el tema de la autoridad de la palabra de Dios con relación a otras autoridades. Y ahorita estamos en las mismas circunstancias. Alteramos los principios dados por Dios y estamos exponiendo la autoridad de quien dijo las cosas. Entonces, esto es una pregunta. ¿Qué autoridad vamos a aceptar? ¿La autoridad dada por Dios o la autoridad dada por el hombre? Si usted acepta la autoridad dada por el hombre, pues le deseo lo mejor, pero ya las consecuencias sabemos que es o que se me añaden las plagas o que se me va a quitar del árbol del libro de la vida. Entonces este es un tema de autoridad. ¿Acepto la autoridad de Dios o acepto la autoridad de la tradición y de la cultura? ¿La divina o la humana? Es un tema de decisiones. Aquí la tarea no es entrar ni a juzgar, ni entrar a confrontar, ni a generar conflicto, sino simplemente es exponer. Y cada uno debe tomar una decisión. Eso es lo que venimos a hacer en esta tarde. Entonces la tarea es que cada uno de ustedes tenga los elementos de juicio, tenga las herramientas para que ustedes al momento en que se les presente cualquier circunstancia de la vida, pues sepan ustedes si están siguiendo una norma humana o si están siguiendo una norma divina, y saber que la norma de Dios va por encima de la norma humana. Nosotros vamos a obedecer al hombre hasta la norma divina. Si existe una controversia, si existe una contraposición entre la norma divina y la norma humana, pues yo ya debo tomar una decisión a quién obedezco. O la norma divina, o la norma humana. ¿Está claro hasta acá? Clarísimo. Luego primero ataca el primer gemelo, para después ¿qué? El plan es atacar ¿qué? El segundo gemelo, pero lo está haciendo a partir del primer gemelo, porque son dos gemelos que Dios estableció para bendición nuestra y para gloria a Él desde la creación, según lo que leímos del Espíritu de Profecía. ¿Y cuál es ese segundo gemelo? El sábado. Bueno, esta es una, no vamos a verlo, pero pues esta presentación se la vamos a pasar a ustedes para que la tengan, pero ¿qué pensarían ustedes si dentro de nuestra iglesia pues ya se está hablando del tema de Adam and Steve? Y que un pastor, un capellán dar a conocer y de mostrar evidencias. Él es un capellán que está dio una semana de conferencias en el colegio de la Unión del Pacífico, de octubre 6 y a octubre 11, y pues uno de los temas, el primer día él habló de Dios y Adán. El segundo día habló de Adán y Eva, y el tercer día habló de Adán y Steve. Y explica y pues da todo el contexto. Aquí está la dirección para que ustedes la busquen, y pues finalmente termina hablando y diciendo que ese es un tema de aceptación y es un tema de darle la bienvenida a todos, porque detrás de eso está el amor de Cristo. Entonces es un tema bastante complicado, bastante difícil, y es necesario que ustedes disciernan esto, porque finalmente ustedes son los que van a tener que enfrentar este tipo de conversaciones más adelante, en especial ¿por quiénes? Por sus hijos y por su familia.
Lo devuelvo. Ustedes lo van a encontrar en la presentación, pero pues se lo voy a dejar ahí para que lo... Hermano César, ¿usted nos va a dar copia de esto? Sí, señor. Y pues nosotros, hermanos, podemos ver a través de lo que nos dice la historia de las revoluciones que se han dado, qué ha habido detrás de las revoluciones, y nos dicen documentos históricos que las desórdenes, revoluciones, convulsiones y trastornos económicos y políticos no pasan por casualidad, son el resultado de una planeación. Bajo la superficie desconocida para las personas buenas hay terrenos, esquemas, trucos e intrigas, y las fuerzas ocultas continúan sus actividades subterráneas hasta que alcanzan un punto de ebullición y luego tiene lugar una explosión en la superficie. Entonces todo esto es una estrategia de estar generando muchas cosas por debajo para que ya al momento en que están planeadas y están a punto de ejecutarse, lo que hace es que se genera una explosión en la superficie. Entonces, el mundo, hermanos, está borracho, dice Joel 1:5, dice: despertad borrachos y llorad y aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque es quitado de vuestra boca. Entonces, todo el mundo está ¿qué? Borracho. ¿Por qué? Porque está bebiendo un vino. Y la profecía nos dice que hay un poder que le ha dado un vino a todas las naciones, y todas las naciones están borrachas con ese vino. Y ese barco se llama confusión, y sabemos nosotros que allá en Apocalipsis 17 y 18 me habla que hay una mujer en cuya frente está la palabra confusión. Y eso es un barco que está haciendo que todos los habitantes, todos estamos ahí subidos en ese barco, y está mandando el timón para un lado del océano, para mandar a todo el mundo y emborrachar a todo el mundo, para después ¿qué? Mandarlo hacia el otro lado y seguir en el mismo proceso. Entonces, mientras nosotros estemos en este proceso, ¿qué va a estar pasando con nosotros? Vamos a estar borrachos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo está haciendo él? Dice Apocalipsis 14:8. También nos dice en Apocalipsis: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces, esto es una mujer, y es la que está al timón del barco llamado confusión, y ha emborrachado a todo el mundo entero. Lo tiene borracho a todo el mundo entero. ¿Y cuándo se generó ese proceso? Desde que el hombre ha existido sobre la tierra y empezó la tarea de hacer apartarlo de Dios, desde Caín y Abel, comenzó desde Adán y Eva, pues porque vino la confusión de la orden que se le había dado al hombre, y de ahí en adelante todas las generaciones han estado bajo un ataque en el cual Dios dice una cosa y el hombre hace otra cosa. Y cuando el hombre duda de esa decisión, duda cuando Dios ha dicho una cosa y el hombre está diciendo otra cosa, ¿eso qué genera? Confusión. Luego estamos en esa disyuntiva en este momento. Dios ha dicho claramente y tajantemente ciertas cosas, y lo que estamos nosotros ahorita es, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué camino tomar. Ustedes saben cuál ha sido, dijimos en el texto anterior de las revoluciones, sabemos a nivel histórico cuál es la mayor de las revoluciones que se ha dado a nivel mundial. La Revolución Francesa, ¿cierto? De la Revolución Francesa salió el secularismo, que era quitar toda religión de por medio. Salió el ateísmo, que era regirse sin Dios. Salió el evolucionismo, pues que tiene que ver con no aceptar a un creador.
Y eso se dio en la Revolución Francesa, porque todos los ismos se dieron: el ateísmo, el secularismo, el evolucionismo, el liberalismo, el humanismo, que es centrar todo en el hombre, y todo se dio por medio de una revolución. Entonces tenía que darse una revolución, y lo que hizo Satanás fue mandar el barco hacia la revolución, y envió todo esto. ¿Por qué? Porque ellos venían ¿de qué? Venían de un proceso de que la iglesia estaba mandando, la iglesia era la que ordenaba, la iglesia era la que hacía, la que deshacía, y ellos estaban cansados de eso. Pero eso fue un proceso que poco a poco este poder que está detrás lo que hizo fue hacer que todas las personas odiaran eso. ¿Y qué les dio? Pues el enemigo se encargó de darles la solución, enviando a todo el mundo ¿para qué? Para el otro extremo. Nada de Dios, nada de conceptos de Dios. Quitaron las Biblias, prohibieron las Biblias, y eso lo encontramos en el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla de la Revolución Francesa. Y nosotros tenemos un libro maravilloso que es El Conflicto de los Siglos, que tiene un capítulo dedicado a la Revolución Francesa, de cómo se dio, pero detrás de eso fue un movimiento orquestado. Pues no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero eso fue lo que se generó en ese momento. También se generó el agnosticismo, que es no tener certeza de las cosas. Y cuando se genera todo esto, pues entramos en un proceso de confusión a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel familiar, de todo tipo. Entonces, hay un documento que se emitió por la Conferencia General que se llama La Teología de la Ordenación. Está en inglés. Yo les traje a ustedes una copia, se la voy a dejar. Está en inglés, desafortunadamente no la hemos traducido, no se ha traducido, pero pues mientras tanto para que ustedes la tengan. Pero está en la página, ya va a aparecer la página, en el cual desde junio del 2012 se comenzó, se estructuró este comité para que se diera el estudio sobre todos los documentos, ya sea del Espíritu de Profecía, de la Biblia, con relación a el tema de la ordenación de mujeres. Y por eso se llamó la teología de la ordenación, que se está hablando es de la ordenación de mujeres. Entonces, de ese estudio que se dio, se comenzó en junio, terminó en junio del 2014, y se plantearon tres sentencias, tres enunciados, tres posiciones. Uno de ellos fue la posición número 1, que es mantenerse con el no, o sea, no ordenar las mujeres y seguir como vamos, basados bíblicamente y soportados conforme a lo que hemos venido, hemos estado manejando desde que fuimos fundados como iglesia, incluso desde todas las generaciones anteriores. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios con relación a las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis. Cada una de ellas es un periodo histórico del pueblo de Dios. Y a nosotros estamos en el último periodo, que es la iglesia ¿de quién? De la Odisea. Entonces, a medida que se ha pasado cada proceso histórico, se ha pasado toda la información, la profecía se ha ido aumentando, los eventos históricos cada vez nos dan más seguridad de todo, y estamos nosotros en ese momento. Luego, el alterar esto, el entrar en un tema de la aceptación, digamos, del cambio para aceptar a las mujeres, nosotros no solamente es a partir de la constitución de la Iglesia Adventista, sino desde el inicio de Génesis, porque desde allá viene la instrucción. Entonces no es un tema fácil, no es un tema sencillo, no es un tema que vamos a tomar una decisión porque sí, no, hay una trascendencia tan importante
que incluso pues ya esto no es la primera vez que se está tratando, ya ha habido varios congresos, varias sesiones en las conferencias generales en las cuales se ha dado la iniciativa de la ordenación de mujeres, pero no ha prosperado. ¿Por qué no ha prosperado? Porque Dios está al control de esto. Pero entonces pues vamos a darle el contexto de cuáles son las opciones. La opción número 1 es que sigamos como estamos. La opción número 2 es que se acepte la ordenación de mujeres y tanto para ser nombradas, ser ordenadas como ancianas y ser ordenadas como pastores. Eso es la número 2. Y la número 3 es que dejar que cada división sea la que decida si acepta o no acepta la ordenación. Entonces es un área gris que se está dejando ahí para no comprometer el sí o el no. Y eso es lo que tenemos que saber. Si llega a darse cualquiera de estas, que ustedes sepan qué es lo que tenemos nosotros que enfrentar cuando lleguen esas decisiones acá. Porque eso pues arranca de la conferencia y después se van a comenzar a dar pues de manera escalonada hacia abajo. Entonces esta se ha llamado el tercer camino, ¿sí? Entonces el no, que es decir, no, esto es lo que Dios dice, esto es lo que hemos hecho nosotros por siempre, sigamos así, mantengámonos así, no tenemos por qué alterar esto. La número 2 dice, no, ya es tiempo a nivel de toma de decisiones, estamos en un mundo diferente, estamos en una cultura diferente y se han dado pues una serie de explicaciones en las cuales pues eso es la tarea que cada uno de ustedes tiene que profundizar con relación al estudio, pero todo lo que nosotros vamos a explicar es básicamente la posición, es mostrar evidencias, es mostrar hacia dónde va a conducir. Si nosotros, hasta aquí Dios nos ha traído de manera satisfactoria, a pesar que hay dificultades, hay muchas cosas, nos hemos preservado y nos hemos mantenido con un escrito está. Cuando se den estas otras dos, la número 2 o la número 3, ya nosotros vamos a entrar en un terreno que nosotros no conocemos, pero a partir de lo que han hecho otros, podemos aprender nosotros de qué es lo que nos espera a nosotros. Estamos hasta ahí. Entonces, esta es una presentación, este es un video en el cual pues es de la posición del no. Fue dado por ordenationtruth.com. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Está en inglés, desafortunadamente no está traducido, pero pues vamos a hacerlo. Yo lo traduje, pues les voy a hacer de pronto, por lo que no tenemos audio, lo que voy a hacer es que les voy a decir las conclusiones del estudio de este video. Este es un video que es muy ilustrativo. El video pues como está, no tenemos audio, entonces pues tendríamos que... Y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Génesis 1:27 me dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vamos a ver el video